Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Michael Kelly. Le cedo ahora la palabra al moderador del panel, señor Hugo Betancourt, gerente de la empresa Rayo Gas de Colombia. El doctor Eduardo Uribe Botero, ex viceministro de Ambiente de Colombia, nos acompañará como panelista con los dos conferencistas anteriores. Bueno, buenos días a todos nuestros asistentes a nuestro congreso. Le doy mi bienvenida a Iva. Welcome to Colombia. I'm glad to have you here in Colombia. Congratulations for your presentation. It was really great. Gracias, Eva. Bienvenida y felicitaciones por su presentación. Voy a hablar en español. Bienvenido a Colombia nuevamente. Tú sabes que siempre eres colombiano y esperamos que vuelvas tú. Y Eduardo, encantado de volver a saber de ti y por supuesto que tu participación siempre en todo este tema ambiental es extraordinario, de manera que bienvenido. La próxima vez con Iva hablamos en español, yo sé que ella va a ayudarnos la próxima vez en español. Bueno, bienvenidos sobre nuestro eje temático que hemos venido hablando hoy sobre cambio climático y el COP26, y que pues es reciente ahorita. Yo quisiera arrancar escuchando a Iva y preguntándole para nuestros panelistas. Ella habló mucho sobre el tema del transporte limpio y sobre el bio-GLP. Al final nosotros hemos venido entendiendo que nuestro GLP es un combustible de transición, donde de alguna manera, pues como lo decía Michael, va a tener una discusión bastante activa dentro de todo este tema. Y a pesar de que somos una energía fósil de baja contaminación, de todas maneras, pues, es un energético muy importante en Colombia. En Colombia, IVA, pues el GLP abastece aproximadamente a 4 millones de familias, algo parecido a 12 millones de personas. Eso en el contexto del país, cuando tienes 50 millones de personas, entenderás pues que es un renglón del sector de Colombia bastante importante. De ese consumo de Colombia de aproximadamente unas 60.000 toneladas mensuales, pero aproximadamente el 80% es de uso domiciliario. Por lo tanto, digamos que la función del GLP en Colombia tiene un ingrediente muy importante, entre otras, con la protección del medio ambiente, ya que evita pues que las comunidades campesinas evidentemente utilicen la leña como combustible y pueda reemplazarlo por esto. En este contexto, y viéndolo del bio-GLP, ¿tú qué nos recomendarías a nosotros en la importancia de todo este andamiaje, de toda esta tendencia que está ocurriendo en Colombia, sobre todo para nosotros en esta industria del GLP, para que entendamos en Colombia cuál es su importancia en el mundo y particularmente para nosotros en Sudamérica y particularmente en Colombia? Adelante, Iva, para ti. Thank you very much. Muchas gracias. Diré que
Consideraría al GLP no un combustible de transición, sino uno de destino. Siempre necesitaremos combustibles gasóleos porque no todos los sectores podrán ser electrificados. Y creo que la situación del mercado en Colombia es muy similar a la de algunos países europeos. El GLP es un combustible de transición muy importante. Se utiliza para cocinar, para calentar, la calefacción y para aquellas áreas rurales que están off-grid. Así que hay comparaciones, hay similitudes muy grandes. Europa no es toda homogénea, hay mucha heterogeneidad. Habiendo dicho eso, creo que el bio-GLP representa un gran potencial para el largo plazo. Es muy diferente cómo se desarrolla la situación en Sudamérica con respecto a los objetivos de cambio climático y comprendemos las diferencias con Europa y asimismo la razón por la que hay tanto interés en Europa o tanto impulso a la electrificación es por un tema de seguridad de suministro porque Europa no produce tanta energía propia. Así que es importante asegurar el suministro. Y asimismo vemos otros países como Brasil, gran productor de biocombustibles, para el consumo local y asimismo tener ahorros de CO2 adicionales. Como sabemos, el GLP y el bio-GLP, al ser utilizados en dispositivos de consumo, producen la misma cantidad de emisiones, pero hay diferencia en CO2 entre el GLP fósil y el bio-GLP. Creo entonces que es una gran oportunidad para América Latina y para Colombia y también para otros países. Por supuesto, hay desafíos. Es una situación muy distinta en su país cuando se trata de producción, de costos y otros temas que no quiero, en los que no quiero profundizar, pero definitivamente es una gran oportunidad para el sector GLP. Muchas gracias, Iva. Pues Michael, mirando en ese contexto que Iva nos cuenta, evidentemente, sí vemos definitivamente que el GLP sí puede ser, como tú dices, un combustible de transición, como le llamas tú en tu statement, que me pareció extraordinario decir sobre la transición energética justa. ¿Y cómo entendemos ese tema de esa transición energética justa cuando observamos inclusive que dentro del objetivo 1 de cero emisiones y digamos ya siendo más pragmático en el 2030, poniendo unos números que de repente Colombia sí puede llegar a contribuir? De hecho, el presidente Duque lo manifestó allá en Glasgow. Y cuando lo miramos evidentemente en uno de los compromisos de bajar el metano al 30% en el 2030, por supuesto que va amarrado evidentemente para mí la inversión en los bosques. ¿Tú cómo lo ves, Michael, desde ese punto de vista de ese interés del biodiesel que probablemente en Colombia aún estamos iniciando, y cómo nosotros, las empresas que participamos en este sector, pudiéramos tener ese rol para poderlo entender bien dentro de ese marco del COP26 y que esa transición la volviéramos una realidad en Colombia? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos recomiendas, Michael? Una pregunta muy fácil. Muchas gracias, Hugo. Y sabes, me encanta lo que dijo Eva, que GLP no es un combustible de transición, es un combustible de destinación. Eso es fantástico, lo voy a usar en mis próximas presentaciones. Pero cuando estamos hablando de esta transición y la transición justa, esto es algo que van a escuchar mucho más, porque esto se manifiesta también en los países desarrollados. Aquí en Francia, donde vivo yo, hemos tenido este fenómeno de los gilets jaunes. Y fue manifestaciones contra una subida de precio de diésel. Entonces, no es solo en los países en vía de desarrollo que van a ser impactados para la transición, y que la transición debe ser hecha en una manera justa, que no impacta a las comunidades
que tienen menos capacidad para adaptar a nuevas tecnologías y pagar para nuevas tecnologías, sea en los países en vía de desarrollo, sea en los países desarrollados. Creo que Colombia tiene la ventaja si se pone a desarrollar GLP renovable en Colombia. Tienen la ventaja que no es un impulso regulatorio al momento. Lo que está pasando en Europa, sobre todo, es que el empuje viene de las autoridades regulatorias. Están diciendo, ustedes tienen que encontrar un camino al renovable. Si no, vamos a poner regulaciones para que dejen de existir, para que salgan del mercado. Y el apuesto, lo que ha hecho la industria es sobre el tema de varios diferentes tipos de GLP renovable, sea bio-GLP, sea GLP sintético, varios diferentes tipos de este producto. Colombia tiene la ventaja que puede esperar, puede aprender de la experiencia europea y puede ya empezar a planificar cómo van a desarrollar esto. Puede ya empezar a través de los gremios a cooperar con las autoridades y educar a las autoridades de esta posibilidad y decir que esto va a venir, señores, cómo vamos a manejar esto entre la industria y el gobierno. Pero ya pueden, yo creo que eso va a ser una grande ventaja para un país como Colombia, para preparar. Pero es importante que la industria colombiana empiece ya a cooperar, a trabajar a través de los gremios y a preparar para esta eventualidad, porque va a venir a Colombia, sean 5 años, sean 10 años, sean 15 o 20 años, pero va a venir esto aquí. Entonces, como industria, ¿cómo van a preparar ustedes? Y en eso, WPGA, Liquid Gas Europe, le podemos apoyar, porque tenemos acceso a lo que está pasando en Europa, y ahora en el cote de California, de los Estados Unidos, también allá están empezando. Entonces podemos tomar esas experiencias, crear casos de estudios y ustedes lo pueden usar para pasar esta etapa en un modo más disciplinado. Bueno, pues muchas gracias, Michael. Y a eso quería yo tomar estas ideas para transmitirle al doctor Eduardo Uribe y que nos ayudara a pensar. Fíjate que uno de los goals, de los objetivos que están definiéndose en el COP26 tiene que ver con esa transferencia de recursos de probablemente países más ricos a países más pobres. De hecho, estamos hablando de 130 trillones de dólares, que es una cifra bastante grande. Es probablemente unas 3 veces la economía de nuestro país. De manera que estamos hablando de una transferencia a nivel mundial grande. Y cuando vemos esto, Eduardo, vemos cómo Ibayo lo ven desde el lado, por supuesto, global. Cuando nosotros lo vamos a aterrizar en Colombia y evidentemente con la conciencia que tenemos que tener como colombianos primero sobre este tema de emisión de gases, porque al final el planeta nos preocupa a todos, más allá del sector donde trabajemos. Pero por supuesto que en segunda instancia, tenemos un número muy importante de población de Colombia que depende del GLP, y los estratos más bajos de Colombia, me atrevería a decir que probablemente encima del 90% de la población depende del GLP. Y económicamente, así como lo manifestaba Michael, inclusive en el COVID, después del post-COVID, la actividad del GLP, que nunca cerró en Colombia por ser un renglón de la economía considerado prioritario, fue importantísimo. Pero al verlo a eso uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para Colombia en realidad para que podamos articular eso con los entes de gobierno, con cómo atraer estos recursos de los países desarrollados para que en realidad podamos de verdad no dejar esto como una declaración, un statement, como dijo Michael, sino que en realidad esto lo volvamos de carne y hueso? Al final nos pueden crear las políticas, pero en realidad en el país hay que llevar a cabo este movimiento. ¿Qué nos ayudas en eso, doctor Eduardo? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Hugo. Bueno, una cosa muy importante a tener presente en el diseño, digamos, de estas sendas de descarbonización son las realidades particulares de cada país. En Colombia, más de la mitad de las emisiones tienen que ver con la destrucción de los ecosistemas y tienen que ver con el uso del suelo agrícola, el mal uso del suelo agrícola. Y una tercera parte o algo así tiene que ver con consumo de energía, incluido el transporte. Entonces, es muy importante, por supuesto, para una sociedad
identificar lo que llamamos los mangos bajitos y por dónde empezar. La deforestación es un problema de una gravedad enorme que no genera ningún beneficio, ninguno, solo genera costos ambientales y sociales. Entonces, hablando de cooperación internacional y hacia dónde deben dirigirse esos recursos, digamos, con la idea de empezar por las soluciones más costo eficientes y de mayores beneficios sociales, ambientales y económicos, yo creo pues que la prioridad central de un país como Colombia, como los hay varios en el mundo tropical, es detener la deforestación. Colombia se comprometió, fue uno de los 100 países de la lista que se comprometió a detener la deforestación para el año 2030, y creo que esa es una prioridad, digamos, importante. Eso no quiere decir que en el sector energético no tengamos que hacer cosas. Las tenemos que hacer y las estamos haciendo. Colombia tiene una matriz energética relativamente limpia. El 70% de la energía de Colombia es hidráulica. Se están adicionando en los últimos pocos años 2 o 3 mil megavatios de energías eólicas renovables, haciendo, digamos, mejorando de manera muy significativa la matriz energética, el proceso, digamos, de interconexión y la creación de un sistema robusto de interconexión eléctrica que le permite el fácil acceso de esas energías renovables eléctricas al sistema, pues avanza. Entonces, un país como Colombia, que además algo de petróleo y de gas produce, ¿no? Nosotros no somos un país petrolero, pero sí somos un país que tiene petróleo y que juega un papel muy importante en la economía, pues no puede descartar opciones, sobre todo cuando tiene opciones importantes económica y socialmente como el gas, como el GLP y el gas natural también. No las puede descartar de plano porque, digamos, el costo de esa transición sería no solamente muy alto, sino muy inequitativamente distribuido. Entonces, Michael hablaba ahorita de la transición justa. Esa es una transición que debe ser justa no solamente entre países, sino también al interior del país. Aquí hay comunidades, grupos sociales, empresas, empleos que dependen críticamente de la utilización de combustibles como el GLP, como el gas natural, incluso como el petróleo. Entonces, digamos, la transición debe ser justa, debe ser también resiliente, debe ser económicamente eficiente, y sobre todo debe ser socialmente viable, porque es que lo que está pasando en Europa, lo que es en España, en Francia, el descontento que está, la reacción en contra de las políticas de cambio climático que se está viendo en los países europeos, pues es una cosa que en Colombia y en países como nosotros sería muy grave. En países donde los niveles de pobreza superan el 20, el 30, el 40%, digamos, exacerbar esos problemas de pobreza mediante políticas que no sean cuidadosas y muy inteligentes y muy bien pensadas es un error. Colombia se propuso unas metas de descarbonización tremendamente ambiciosas, las más ambiciosas de América Latina, iguales a las de Europa. 30% al 2030, al 51% al 2030 y de carbono neutralidad al 2050. Es una meta deseable, que queremos llegar a ella, que nos comprometimos con ella, que estamos haciendo todo lo posible por llegar a ella, pero que tenemos que ser supremamente cuidadosos para no exacerbar unos problemas sociales que ya están presentes y para no pegarle, digamos, de manera muy dura a la economía. Ahora, yo creo que los gobiernos nuestros y en todos los países tienen que ser muy sinceros con la gente cuando se proponen sendas de descarbonización sobre la distribución de esos costos. ¿Quién va a pagar los costos de la descarbonización? ¿Cuáles son los sectores de la sociedad que van a ser más golpeados? ¿Cómo vamos a compensar a esos sectores? Ese debate es importante porque a veces se da solamente el debate bonito y es vamos al 50%, vamos a la carbono neutralidad. Eso todo lo queremos. Pero hablemos de los costos, pongámoslos sobre la mesa y discutámoslos para construir unas sendas de descarbonización, como decía, que sean equitativas, que sean justas, que sean aceleradas si se quiere, pero que sean eficientes y que no nos metan en un problema que incluso puede hacer que la estrategia de descarbonización sea inviable. Entonces, no es un reto fácil, no hay sino preguntas, la incertidumbre es enorme, la incertidumbre sobre el ritmo de cambio climático es grande y la incertidumbre sobre los
pasos que vamos a dar son grandes. Ahí, por supuesto, y no me quiero prolongar más, pero vuelvo a ver, la cooperación y la solidaridad internacional se vuelve muy importante entre países. Este no es un problema que ningún país obviamente lo puede resolver solo. Y los recursos de los que estaba hablando Hugo, pues tienen que fluir porque si no fluyen, los países que tienen los retos sociales más difíciles y más, con mayores niveles de pobreza, pues simplemente no van a poder. Simplemente no van a poder. Entonces, perdón por haberme extendido, pero es que este tema a veces uno se emociona hablando de esto. No, al contrario, en el mismo sentido, voy a extender una pregunta más, porque digamos que Iva comenzó con ese tema, evidentemente ella también habla básicamente de lo que tú dijiste, de cómo hacer un transporte más limpio. De hecho, parte de su presentación ella lo menciona, y ella por eso menciona sobre el BioGLP. Y Michael, hablando sobre el primer objetivo, él mismo habló de la adaptación y resiliencia, como uno de los objetivos que deberíamos trabajar en armonía con la naturaleza. Y en ese mismo sentido, nosotros vemos que la agenda del GLP en Colombia pues, puede jugar un papel extraordinario, entre otras, como un combustible en transporte mucho más amigable, y de repente también empezar a revisar en agendas de producción de BioGLP, que en Colombia pues, evidentemente tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande. Y por el otro lado, algo que tú mismo lo decías, el tema de la deforestación, cómo ayudarle al campesino de Colombia en donde su combustible, que es la leña, es gratis, mientras él va a pagar por el GLP. Si bien el GLP probablemente es el combustible más barato que él va a tener de acceso, algo de lo que nosotros en la industria del GLP nos hemos caracterizado es que la cadena de logística nuestra es extraordinaria. Nosotros llegamos hasta el municipio más lejano en la selva de Colombia. Pero en ese orden de ideas, para poder llevar a cabo esto es, ¿cómo te imaginas tú a una Colombia en 5 años? ¿Qué políticas deberíamos construir de la mano de los entes internacionales para que realmente le demos esa transición justa y no vayamos a hacer un desequilibrio económico donde realmente termine los pobres siendo los más afectados, que suele ser lo que ocurre? Mira, en el tema de la deforestación, voy a aclarar, el tema de la deforestación no solamente es un problema de leña para cocinar. El tema de la deforestación es un problema de ampliación de la frontera agrícola en zonas muy pobres, donde la gente no tiene otras opciones económicas. Entonces, por el lado de la deforestación, digamos, yo creo que la concentración de las políticas públicas tiene que ser la solución de los problemas de pobreza en los frentes de colonización. Digamos, la deforestación no se resuelve ni con guardabosques, ni con ejército, sino aliviando la pobreza en los frentes de colonización. Y ahí la cooperación internacional tiene un papel que jugar muy importante. Ahora, en el tema ya de la transición energética, la cooperación son varias cosas. Por una parte, tecnología, transferencia de tecnología, y por otra parte, inversión extranjera. En Colombia, la necesidad de crecimiento de la demanda o el crecimiento de la demanda de energía es sustancial, es grande. Tenemos entonces el doble reto de disminuir las emisiones y aumentar la oferta de energía. Ese es un reto, no es fácil, porque no podemos escoger entre uno y otro. Tenemos que hacer las dos cosas, disminuir las emisiones y aumentar la generación, porque hay 500.000 familias que no tienen energía. Y hay una necesidad importante de crecimiento del sector industrial. Entonces, la inversión extranjera y la transferencia de tecnología son claves en el tema energético. Y la solución de los problemas de pobreza en los frentes de colonización y la transferencia de tecnología a campesinos, agricultores y demás son claves en el sector rural. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Iván, Michael y Eduardo, muchas gracias. Vamos a abrir el panel a preguntas que tengan nuestros asistentes. Entonces, voy a pedir por favor a nuestros asistentes que nos transmitan qué inquietudes tienen y a quién quiere que le transmitamos en este momento las inquietudes. ¿Preguntas? Alexander, ¿tú tienes las preguntas de las personas? Nos cogimos fríos hoy, Iva y Michael, Eduardo, ¿eh?
Nos tocó de primer, sí. Démosles 2 minutos. A ver, de todas maneras estamos estrenando por primera vez un congreso en Gaznova de manera virtual y estamos acostumbrándonos a, si bien todo este año estuvimos entrenados en herramientas virtuales, evidentemente tuvimos un cambio mental que nos tocó traer a todos. If there are no questions, I can maybe just refer to one of the Si no hay comments. preguntas, ¿me podría referir a alguno de los comentarios acerca Please. de la transición social? Please, Ivan, it's really important your question. Solo para darles un poquito más de tiempo para recoger preguntas. En Europa, la transición social es un tema muy importante también. Y la Unión Europea se comprometió a tener cerca de 72 millardos de euros para los fondos de transición social hasta el 2035 para ayudar a las microempresas, a apoyar a hogares y a los usuarios de transporte, para apoyarlos a obtener más eficiencia y asimismo apoyo para los ingresos indirectos y la movilidad baja en carbono. Eso es bastante importante porque, por supuesto, el costo de esta transición, si bien lo pagarán las empresas al final del día, lo pagarán los consumidores, porque el dinero tendrá que venir de algún lado. Así que es comprensible esto que ocurre en Europa y, por supuesto, es un esfuerzo grande. Si tienen preguntas. Para complementar lo que dice Eva, el costo al final del día de la transición lo pagan los consumidores, pero la situación se vuelve más preocupante cuando son los consumidores más pobres los que acarrean el costo y se vuelve entonces socialmente peligroso cuando son los más pobres los que acarrean el costo. Entonces la equidad en la transición es digamos, una discusión de una importancia política y social inmensa. Yo puedo construir también. Sabes, en los últimos meses la CIA de los Estados Unidos ha hecho un análisis geopolítico para dar una ventana en lo que está pasando en el mundo. Y la cosa que ellos ven como el futuro, sobre todo en los países en vía de desarrollo, es instabilidad. Saliendo del crisis de COVID, lo que vamos a ver más en países donde han sido muy impactados, donde hay una población muy pobre que no tiene la capacidad para aguantar estos cambios, va a ser instabilidad. Han habido más golpes de Estado en 2020 que en los 5 años precedentes. En 2021 que en los 5 años precedentes. Acabamos de ver uno en Mali, en África. Hay muchos países que han luchado, que eran frágiles de todos modos y saliendo de la crisis de COVID, que vamos a ver cambios y instabilidad. Creo que nuestra industria tiene que ser consciente de esto. Tenemos que ser conscientes de que esta transición energética es muy aspiracional y que cada país tiene que ir a su paso, porque no es que todo el mundo va a ir al mismo paso, y creo que en Europa y en Norteamérica son muy ambiciosos, tienen la capacidad de cambiar sus sociedades en un modo más agresivo, pero en los países en vía de desarrollo este paso va a ser muy diferente. Sí, y de acuerdo, de hecho, a la inestabilidad de que hablas está abriendo camino en varios países a gobiernos populistas. Lo estamos viendo en América Latina de manera clarísima, como saliendo del COVID, los cambios de gobierno han sido más hacia el lado populista, pues con los riesgos enormes que eso tiene, que los hemos visto en América Latina de manera pues, muy triste. Sí. Sí. En América del Norte hay esa posibilidad también. Pero ya no hablamos de eso. No política, sí, no hablar de política. Bueno, pues muy agradecidos, Iva, glad to meet you.
we hope you come back, you come to Colombia. Eva, muchas gracias. Esperamos que regreses a Colombia. Michael, dale, adelante. I do hope that I will speak Spanish next time. Yeah, Although I don't so, promise. Michael, la próxima vez te hablamos en francés. Vamos a intentar hablarte en francés. No, mira, yo quiero decir que la próxima vez esperemos que hacemos este evento todos juntos en Cartagena. Por favor, Alejandro, ¿me escuchas? Sí. Sí. Estamos reunidos. Cartagena is a really great place, so we will be so happy in Cartagena. Eduardo, gracias por tu participación. De verdad que, como siempre, desde que estuviste en el gobierno, siempre has sido un hombre muy acertado en este tema de política pública y esperamos que sigas ayudándonos en la industria del GLP, porque evidentemente el compromiso de nosotros dentro de este marco de referencia es importante. Siempre hemos entendido que el GLP es un combustible donde vamos a tratar de participar en esa transición justa. Sí, y por supuesto necesitamos el concurso de todos los entes multilaterales y nacionales, por supuesto. Gracias, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes y a Alejandro por invitarme. Ojalá me vuelva a invitar. Bueno, muchas gracias a todos. No. Thank you everybody. Bye. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por tan importantes análisis para Colombia y el mundo. Los acuerdos que se vienen logrando en la conferencia del COP26 implican unos retos muy importantes para nuestro país y ahí el GLP tendrá una tarea fundamental que cumplir. A continuación, los invitamos a recorrer nuestra muestra comercial y a tomarse un café. Tendremos un receso de 15 minutos. Al regresar, tendremos la presentación del señor Gustavo Casaforte de Widergy, Argentina. Regresamos en 15 minutos.